Bien. ¿Están ahí o no? ¿Ya se fueron? ¿O están todos dormidos? ¿Vamos bien? No, acá estamos. Sí, acá Bien, estamos. vamos. Vamos como cerrando algunas cosas, empieza como a todo tomar un poco más de forma, ¿o no? ¿O sigue abstracta la cosa? Sí, ya va a terminar de caer todo. Pasa que estamos un poquito como con un coma mental esta semana nomás. No, por favor. Bueno, Sí, falta un poquito de estudio. ¿cómo? Que con esto te das cuenta que falta un poquito de estudio. Sí, falta Bueno, ir madurando los conocimientos que, bueno, requieren escucharlos, luego leerlos, luego volver a estudiarlos. Son procesos del aprendizaje. sí. Esto está bueno para que ustedes entiendan de que todo lo que se les dio al principio no era solo porque eran temas aislados, es porque ahora empezamos a incorporar todo, porque ahora todo sucede todo junto y necesitamos todos los mecanismos de cada uno de los actores que están en esta situación. Entonces es importante saber quiénes producen los anticuerpos, quiénes producen las células, la citoquina, qué citoquinas, quiénes producen, qué citoquinas polarizan a un isotipo de anticuerpo, a otro isotipo de anticuerpo, quiénes tienen receptores para este isotipo de anticuerpo o el otro, o el otro, o el otro. Porque eso determina el mecanismo de acción que tiene la célula del sistema inmune. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hablar disfunciones del sistema inmune y espero no extenderme demasiado, voy a tratar de lo más rápido posible, no, lo más lento posible, pero rápido. Y no enredarme demasiado en muchas cosas. Este tema a mí me gusta mucho, pero voy a tratar de hacerlo simple para que no se dejen. Ustedes cualquier cosa me frenan y volvemos a ver con otro ejemplo, con otra situación. Pero este tema es más filosófico que inmunológico. Si entendemos el funcionamiento del sistema inmune y entendemos cuáles son los mecanismos, el resto viene solo. ¿Sí? Bien. Tenemos disfunciones del sistema inmune, ¿sí? En los que tenemos inmunodeficiencia, donde el sistema inmune por alguna causa, que puede ser genética, ambiental, primaria, secundaria, ¿sí? Pueden haber diferentes fallas en diferentes tipos de controles, ¿sí? Hay deficiencias en las moléculas, en las células, bueno, de la inmunidad innata, de la inmunidad adquirida, ¿sí? Hay diferentes variedades de inmunodeficiencia, pero está reducida la inmunidad, ¿sí? Podemos tener procesos en los cuales hay procesos de hipersensibilidad, en los que generamos un exceso de respuesta inmune frente a cosas que no deberían, ¿sí? O podemos tener errores de la inmunidad, ¿sí? Cuando el sistema inmune reconoce cosas que no debería reconocer y rompe el primer dogma de la inmunología, que es reconocer perfectamente lo propio, para que una vez que conozco lo propio, puedo atacar a lo extraño. Reconozco lo extraño y lo puedo atacar. ¿Sí? Bien. Esos son los dogmas de la inmunología, el reconocimiento propio al 100%, con nuestros antígenos, etcétera, para poder que todo lo que no sea propio, poder evaluar si necesito atacarlo o necesito generar una tolerancia. ¿Sí? Bien. Esos son los procesos autoinmunes y el cáncer, bueno, que es un tema aparte, pero el cáncer son células propias, que son transformadas, que hay un error de la inmunidad porque no las reconoce como transformadas, porque estas células pueden generar un microambiente que evitan que el sistema inmune las reconozca y las ataque, ¿sí? Entonces, en la autoinmunidad hay una pérdida de esta tolerancia frente a los antígenos propios y en el cáncer hay una pérdida de la vigilancia frente a los antígenos, ¿sí? Bien. Hoy nos vamos a enfocar en lo que es la pérdida de la tolerancia, ¿sí? La pérdida de tolerar a nuestros propios antígenos. Y ese es el dogma de la inmunología central, ¿sí? En condiciones fisiológicas, ¿sí? En las condiciones ideales, un individuo debe tolerar por lo menos sus antígenos propios por toda su vida. Es lo que diría para que un organismo pueda conocer perfectamente lo propio y poder generar una respuesta frente al otro. ¿Qué mecanismos tiene para poder tolerar a estos antígenos propios? Bien, hay una tolerancia central y una tolerancia periférica. ¿Alguien me cuenta de cómo está basada la tolerancia central? En dos palabras
o en 2 momentos. Se daban los órganos linfáticos primarios por la selección negativa. Perfecto. Uno de los tolerancias central es la selección negativa. ¿Y la otra? Por los linfocitos T reguladores. Perfecto. Tenemos la tolerancia central, que todos los timocitos, un control esencial para que no salgan linfocitos T autorreactivos a la periferia, es el control de la selección negativa. ¿Sí? Más del 90% de todos los timocitos que pasan por este control van a la apoptosis porque de alguna manera reconocen algún u otro antígeno en el timo. ¿Sí? Y entonces nos aseguramos que todos los linfocitos T, ahí que salgan a la periferia, no reconozcan antígenos propios, o por lo menos los principales antígenos que están presentados en el timo, ¿sí? Con una alta afinidad. Y también tenemos la generación de linfocitos T regulatorios tímicos, que son los linfocitos T que están en un umbral en los cuales no reconocen con alta afinidad a los antígenos propios, pero tampoco no los reconocen. Tienen un reconocimiento intermedio, ¿sí?, de los antígenos propios, que hace que no sean ahí, pero que no vayan a la apoptosis. Entonces, cuando reconocen con una afinidad intermedia estos antígenos propios, lo que hacen es, se transforman a lo que son linfocitos T regulatorios tímicos o con una afinidad intermedia por antígenos propios. ¿Sí? Estos timocitos son esenciales para poder regular, ¿sí?, respuestas autoinmunes en la periferia y poder controlar un montón de procesos cuando se puedan llegar a disparar este tipo de situaciones. ¿Sí? Bien. Y luego tenemos una tolerancia periférica. ¿Y cómo están, cómo se llevan a cabo estos mecanismos de tolerancia periférica? ¿Alguien se acuerda? Vamos, que no lo vimos. También por selección negativa. No. La selección negativa ocurre una sola vez en la vida de los timocitos y es cuando son inmaduros antes de salir al periferia. Si yo estoy hablando de una tolerancia periférica es cuando el timocito ya salió del timo y está en la periferia. ¿Sí? ¿Era también por los linfocitos T reguladores? Sí, puede ser por la regulación, puede ser por la clonal. ¿Por qué? Porque falta una coestimulación. ¿Se acuerdan que para que un linfocito T se estimule necesita una primera señal dada por el MHC péptido con el TCR, una segunda señal dada por las moléculas coestimulatorias? Bueno, cuando falta esa segunda señal, ¿sí?, o cuando esa segunda señal está asociada a un receptor inhibidor como el CTLA4, eso genera una alergia clonal por apoptosis o eliminación o por supresión, ¿sí? Porque hay una supresión de la respuesta inmune porque hay un medio ambiente supresivo, un microambiente de supresión con citoquinas inmunoregulatorias como IL-10, TGF-beta, cuando hay células que empiezan a tocar y a regular de que estas células no se activen, ¿sí? Esos son los mecanismos por los cuales el sistema inmune puede controlar que las células propias o los linfocitos T y B no reconozcan a los antígenos propios, ¿sí? Eso en situaciones ideales, esto en situaciones generales funciona perfectamente porque si no, con la cantidad, con el repertorio, la cantidad de diversidad que tienen esos TCR y esos PCR, la probabilidad de que reconozcan antígenos propios es enorme. Entonces, el trabajo que tiene la tolerancia central y la periférica es enorme, ¿sí? Bueno, podríamos estar hablando un día si quieren de la tolerancia, pero no viene el caso porque me van a matar. Entonces, estos son los mecanismos que generan la tolerancia. ¿Qué pasa cuando esto no funciona? O cuando hay alguno de todos estos mecanismos que no funcionan o que se rompen. Cuando el sistema inmune reconoce un antígeno propio como extraño y responde frente a él, y se genera un proceso inflamatorio frente a él,
es que se ha perdido esta capacidad de autotolerancia. O sea, la tolerancia central ha fallado, la tolerancia periférica ha fallado y se genera un proceso o un proceso inflamatorio asociado a antígenos propios, ¿sí? Es un proceso autoinmune que desarrolla enfermedades autoinmunes, ¿sí? Este famoso autoataque es, como les decía hace un rato, de muy difícil tratamiento porque es muy difícil enseñarle al sistema inmune que no tiene que atacar a un antígeno al que aprendió que tiene que atacar, pero no puede entender de que ese antígeno no lo tiene que atacar porque pertenece a nuestro propio. ¿Sí? Entonces las células entran en una dicotomía de que no saben a quién matar y a quién no y contra qué reaccionar y quién. Bueno. En este proceso es donde las enfermedades autoinmunes hay una alteración en el reconocimiento, activación y todo lo que lleva a toda la activación de toda la cascada del sistema inmune y generan una lesión tisular de diferente, amplio de variedad frente a componentes. ¿Sí? Bien. No me quiero extender demasiado porque esto es larguísimo, podríamos. Pero, muy brevemente, todas las enfermedades autoinmunes son de etiología multifactorial. No hay una única causa de una enfermedad autoinmune. Hay factores que son predisponentes y factores que son desencadenantes. Y entre ellos tenemos 1.000.000 de variedades y condiciones. ¿Sí? ¿Hay factores inmunológicos? Sí. El repertorio de los linfocitos T, que fallan la falta haya fallas en el proceso heterogénico, bueno, efectos de moléculas coestimulatorias, bueno, factores genéticos, como por ejemplo la estructura de las MHC o diferentes genes que codifican para MHC son más susceptibles al desarrollo o presentación de antígenos propios que otras. ¿Sí? Factores ambientales, ni les cuento. El factor ambiental es un factor casi desencadenante de las enfermedades autoinmunes. Mimetismo molecular, ¿se acuerdan lo que es el mimetismo molecular? ¿Alguien se acuerda? Puede ser que se recubría con proteínas o cosas del sistema para que pase desapercibido. El mimetismo molecular se denomina así a este mecanismo que cuando un microorganismo, por ejemplo, tenemos una infección, ¿sí? Con un determinado microorganismo, se genera una respuesta contra ese microorganismo, pero esa respuesta frente a ese microorganismo es muy parecida, ¿sí? Frente al antígeno de ese microorganismo, muy parecida contra un antígeno propio. Entonces, el sistema inmune es tan parecido miméticamente ese microorganismo con un antígeno propio que muchas veces esa respuesta tiene una reacción cruzada con un antígeno propio. Bueno, hay muchas enfermedades infecciosas que tienen mimetismo molecular con antígenos propios, por lo cual después de ciertas infecciones tenemos mayores factores de riesgo a desarrollar una enfermedad autoinmune de un tipo, de otro o de otro. ¿Sí? Eso quiere decir mimetismo molecular, que hay una similitud muy cercana entre una respuesta inmune frente a una determinada cosa que después se parece a un autoantígeno. ¿Sí? Luego tenemos lo que son la activación policlonal. Hay muchos microorganismos que, como mecanismo de evasión del sistema inmune, lo que hacen es liberar antígenos que son activadores policlonales, que pueden ser activadores policlonales de T, del linfocito T, del linfocito B o del linfocito T y linfocito P, que independientemente de la especificidad del receptor de ese linfocito T o ese linfocito B, activan a todos los linfocitos. Este mecanismo de evasión del sistema inmune lo tienen porque cuando estimulan a todos los linfocitos, no generan una respuesta inmune específica frente a ellos, ¿sí? Se diluye su entrada al huésped, ¿sí? Esto lo hacen sobre todo los parásitos, ¿sí? Y cuando se genera esta activación policlonal independiente del TCR, ¿sí? Se pueden activar clones que puedan tener alguna reacción cruzada con un antígeno propio, ¿sí? O que sean linfocitos autorreactivos que han escapado de la selección negativa y que estén en la periferia, pero nunca van a tener una segunda señal de activación para un antígeno propio, pero con esta activación policlonal se pueden activar clones ahí autorreactivos que estén ahí dando vueltas por ahí, ¿sí? Estos factores ambientales son muy importantes para el desarrollo de enfermedades autoinmunes, sobre todo para algunas muy puntuales, algunas infecciones puntuales
para el desarrollo de algunas enfermedades autoinmunes muy determinadas. El daño tisular, la inflamación, por ejemplo, luego de una inflamación muy importante en un tejido, que hay la llegada masiva de células del sistema inmune, que se genera una lesión grande, ¿sí? Hay la exposición de un montón de antígenos, que por ahí todos esos antígenos no estaban presentados en el timo, entonces el sistema inmune empieza a presentar todos esos antígenos para ver si quedó microorganismo o no quedó microorganismo, y empieza a presentar en todo esto lo que son antígenos propios, ¿sí? Por otro lado, hay órganos, por ejemplo, los reproductivos, que son esenciales para la continuidad de la especie, los del sistema nervioso central, los del ojo, algunas glándulas específicas, ¿sí? Que se llaman antígenos restrictos de tejidos, que son tejidos que mandan al timo, que en el timo se expresan muy pocas de estos antígenos, de antígenos de este tipo de tejidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema inmune no tiene acceso a ese tipo de tejidos, por lo cual no les presentan a los linfocitos T, sobre todo, este tipo de antígenos, ¿sí? Pero cuando tenemos un traumatismo, ¿sí? O luego de una lesión, ¿sí? Específica, que hay una llegada o una migración de la circulación a ese tejido, se exponen esos antígenos frente a los que no hubo selección negativa. Entonces, esos antígenos ahora que están siendo presentados, se puede generar respuestas inmunes, ¿sí? Frente a esos antígenos que no fueron presentados en el timo, contra los que no hubo una selección negativa apropiada. Luego hay diferentes químicos, fármacos que pueden inducir o pueden desencadenar, ¿sí? El desarrollo de enfermedades autoinmunes. Bueno, después hay otros factores como la edad, el estrés, la alimentación, la actividad física, las hormonas, ¿sí? Entonces, son enfermedades que son multifactoriales. ¿Hay uno que haga que uno tenga una enfermedad autoinmune? No. Hay un montón de factores que entre todos se combinan, y si uno tiene la suerte de que se combinen, uno puede desarrollar una determinada enfermedad autoinmune, ¿sí? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Vamos bien hasta acá? ¿O soy muy larguera? No debo ser muy larguera. No, vamos bien. ¿Vamos bien? Vale. Bien. Patogénesis. Tenemos enfermedades multifactoriales, ¿sí? Que podemos tener respuesta inmune frente a autoantígenos o ocultos o respecto de tejido. Esto es lo que yo les contaba recién, que hay sitios que están inmunoprivilegiados, a los que el sistema inmune no tiene llegada. El sistema inmune, por ejemplo, no puede llegar al sistema nervioso central, excepto que ya me pegan, ¿no? Excepto que haya un compromiso inflamatorio tan severo que las meninges se abran, la barrera digamos, se abran las barreras y el sistema inmune puede ingresar. Pero si no, el sistema inmune es un tejido al que casi no tiene acceso, ¿sí? Entonces tienen que pasar un compromiso enorme para que el sistema inmune pueda llegar a acceder a sitios recónditos del sistema nervioso central, ¿sí? ¿Se presentan antígenos del sistema nervioso central en el timo? Sí. ¿Cuántos? Muy pocos. De todos los antígenos que hay en el sistema nervioso central, se deben presentar entre 10 y 15 antígenos, ¿sí? La mayoría no se presentan. De los miles de antígenos que son presentados en el timo, básicamente del sistema nervioso central se presenta muy poco. ¿Por qué? Porque el sistema inmune no tiene que llegar ahí. No es necesario que se genere inflamación en el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque se perderían todas las facultades motoras y sensitivas del cuerpo, por lo cual el sistema inmune es algo que tiene restricto, ¿sí? Hay algo que sabe a dónde puede entrar y sabe a dónde no puede entrar. Al sistema nervioso central no puede entrar. El compromiso, sobre todo con las gónadas, tanto femeninas como masculinas, también son sitios restrictos, porque es la continuidad de la especie que generara, por cada tipo de inflamación o cada tipo de infección pudiera entrar y generar y desencadenar toda su artillería, se generaría esterilidad. Entonces son estructuras o son son sistemas a los que tiene un paso bastante restringido y tiene un mecanismo de acción bastante restringido también. Este es el mimetismo molecular que yo les contaba. Acá tengo algunos ejemplos para no volver a explicar lo mismo. Y luego tenemos fracasos en la energía o en la supresión. Luego hay mecanismos en los cuales, por algún problema genético, ¿sí? Algún problema que tengamos alguna deficiencia en algún tipo de molécula, o que
haya algún microorganismo que inhiba la síntesis de algún tipo de moléculas o la expresión de algún tipo de moléculas, se puede dar que hay deficiencia de CTLA4, ¿sí? Donde hay deficiencia de CTLA4 está asociado al desarrollo de diabetes, ¿sí? Y de tiroiditis. Ustedes se acuerdan, el CTLA4 era un receptor que inhibía, ¿sí? Inhibitorio de la segunda señal, que cuando un linfocito reconocía en el MHC péptidos a un antígeno con cualquier específico, necesitaba esa segunda señal para activarse. Si esa segunda señal no llegaba, o si esa segunda señal tocaba un CTLA4, ese linfocito iba a la alergia. Y ese es uno de los procesos, ¿sí? De control de la tolerancia periférica. Bueno, si faltan estas moléculas, todos estos linfocitos que deberían ir a la alergia, que reconocen antígenos propios, deberían ir a la alergia, ahora no van a la alergia, ¿sí? Y como no van a la alergia, se empiezan a activar. Y si se empiezan a activar, empiezan a reconocer los antígenos propios y empiezan a generar células T efectoras y de memoria contra antígenos propios. ¿Sí? Ya vamos a ver algunos ejemplos de algunas enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes se las puede clasificar en dos grandes grupos, ¿sí? Se las podría clasificar en una inmensidad de características, ¿sí? Pero se las damos clasificadas en los grandes grupos porque es más fácil para que ustedes las estudien, ¿sí? Porque comparten muchas características entre ellos. Si el antígeno o el autoantígeno está localizado en un único tejido, por ejemplo, en la diabetes mellitus, el autoantígeno está en el páncreas. El autoantígeno no está ni en el ojo, ni en el páncreas, ni en el corazón. No es compartido por varios tejidos, está solamente en el páncreas, ¿sí? En la tiroiditis Hashimoto está solamente en la tiroides, ¿sí? Son 4 o 5 antígenos diferentes variedades de Hashimoto que pueden reconocer diferentes autoantígenos, pero todos específicos de ese tejido, ¿sí? O pueden ser mecanismos inmunopatogénicos que sean más sistémicos, ¿sí? Que reconozcan algo que está distribuido en todo el organismo. Por ejemplo, en el lupus, el DNA, las histonas, todas las células tienen DNA, todas las células tienen histonas, ¿sí? Anticuerpos específicos contra la inmunoglobulina G, o el factor, el FC, la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G está distribuida por todos los fluidos de nuestro cuerpo, o sea que tenemos el antígeno distribuido dando vuelta por todo nuestro organismo. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, las tenemos órgano específico o sistémicas. La podemos tener según el mecanismo inmunopatogénico, si es mediada por anticuerpos, por inmunocomplejos o por células T específicas, CD4 o CD8. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, según a donde tengamos el antígeno, pueden ser órgano específica, en un antígeno en un determinado órgano, o pueden ser sistémicas, que el antígeno lo tenemos dando vuelta en todos lados, porque no lo podemos sacar, ¿sí? O pueden ser a través de los mecanismos inmunopatogénicos que desencadenan la reacción, ¿sí? Y vamos a ver algunos ejemplos de estos mecanismos, ¿sí? A ver si vamos mal con el tiempo. Bien. Enfermedades inmunoórgano específicas, ¿sí? Tienen un único tipo de antígeno que está solamente en un tejido, en un tipo de célula o en un tejido en particular. Estas tipos de enfermedades no suponen una gran pérdida de lo que es el control del sistema inmune o la tolerancia general, ¿sí? Porque es solamente un sitio determinado. ¿Puede generar una gran complicación, una patología determinada? Sí, pero no es una pérdida de la tolerancia de muchos sistemas a gran nivel, ¿sí? Es algo que es mucho más controlado. En este caso, por ejemplo, son algunas enfermedades clásicas. En el pénfigo, el autoantígeno son los desmosomas o los hemidesmosomas, ¿sí? Y la clínica es que se generan estas ampollas verdes, que ya vamos a ver cómo se generan. Pero solamente estos desmosomas y hemidesmosomas están en la piel, ¿sí? Entonces, el único tejido que tienen como target es la piel. En la uveitis, ¿sí? Es en la retina, ¿sí? Entonces hay pérdida de visión, hasta sí, pero solamente eso. No comprometo que no tengo una diabetes, no tengo una depósito inmunocomplejo en el riñón, en la piel, ¿sí? En la tiroiditis, en la diabetes o en la anemia autoinmune. En la anemia autoinmune, el antígeno está en la superficie del glóbulo rojo, como vimos hace un rato en el ejemplo, ¿sí? En la superficie del glóbulo rojo se reconocen antígenos que pueden ser la glucoperforina, hay diferentes tipos de antígenos,
¿sí? Que se pueden reconocer en la superficie del glóbulo rojo, pero el único target que tienen es el glóbulo rojo, ¿sí? En la diabetes mellitus, ahí vamos a... ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos bien? Esto es rápido. Sí, profe. ¿Sí? ¿Está bien? ¿O no voy muy rápido? ¿Muy bien? Bueno. No, va bien, profe. Bueno, perfecto. No puedo creer que no me digan que voy rápido. Bueno, el pénfigo, o en la enfermedad de las ampollas, como se llama, es algo muy característico porque, fíjense, estas son células, esto es de la lámina basal. Las células se unen entre sí por proteínas, ¿sí? Que hacen estas gap junctions o uniones, que son con un complejo de muchos tipos de proteínas que hace que las células queden retenidas entre sí y que queden retenidas en la lámina basal, ¿sí? Estos son los desmosomas y estos son los hemidesmosomas, ¿sí? En el pénfigo o en la enfermedad de las ampollas se generan anticuerpos antidesmosomas o hemidesmosomas. ¿Cómo sería? Los anticuerpos anti los desmosomas o las proteínas que unen las células entre sí o las que las unen a la membrana basal, ¿sí? Pueden pasar y unirse a su antígeno, ¿sí? Y luego viene el complemento y los fagocitos y generan ahí una inflamación, ¿sí? ¿Y qué me genera? Me genera estas ampollas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se genera una inflamación entre la unión de las células, ¿sí? Esta inflamación dada por la activación del complemento y la activación de los fagocitos que genera que haya extravasación de células, llegada de componentes inflamatorios, etcétera, que va a generar estas vesículas, ¿sí? En humanos es muy característico, hay como una ampolla horrible, llena de líquido adentro, ¿sí? Y en los perros se ve así, y en los gatos se ve así, ¿sí? Esas son clásicas lesiones de pénfigo, ¿sí? Estos son fibroláceos. Y es un mecanismo mediado por una hipersensibilidad de tipo 2. ¿Por qué? Porque hay anticuerpos específicos que se unen a una proteína, ¿sí? En la superficie de una célula, que genera que venga la activación de complemento y los fagocitos y generan la inflamación es mediada por anticuerpos, ¿sí? Y por la citotoxicidad, ¿sí? Porque estas células las que se le unen los anticuerpos son caput, son lisadas, ¿sí? A través de la activación del complemento o la activación de los fagocitos, ¿sí? ¿Está claro esto de acá? Como el pénfigo se reconocen proteínas que están en los laterales o en la base, ¿sí? Que unen a las diferentes células y se genera una inflamación por activación de complementos o fagocitos que vienen luego de que los anticuerpos lleguen y se unan a los antígenos en la superficie o en la base de esta célula. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. La diabetes autoinmune, o la famosa diabetes mellitus, ¿sí? Es mediada por linfocitos T y linfocitos T, CD4 y CD8, ¿sí? En los que se reconoce como autoantígeno, ¿sí? Algunos antígenos presentes en las células beta. Las células beta del páncreas producen la insulina. Entonces, cuando los linfocitos reconocen a estas células beta en el páncreas, llegan y las matan. Los linfocitos TCD8 hacen una citólisis mediada por la enzima hiperforina y la CD4 por activación de macrófagos, ¿sí? Se genera una inflamación en el lugar y se produce la muerte de las células beta de los islotes pancreáticos, ¿sí? Entonces eso hace de que no se produzca insulina, de que esa persona no tenga insulina y tenga que hacer insulina dependiente para poder regular los niveles de azúcar. Este es un mecanismo que es compartido porque en este mecanismo, que el mecanismo de la diabetes mellitus es muy atrapante porque, bueno, es un mecanismo compartido, pero realmente el mecanismo que es destructor de los islotes beta-pancreáticos son los linfocitos TCD4 y CD8, aunque hay una elevada cantidad de anticuerpos específicos contra antígenos de estos islotes, ¿sí?
Y esta enfermedad, además de darse en humanos, también se da en animales, ¿sí? En bovinos hay ciertos virus, como por ejemplo el virus de la diarrea, que predispone a que los bovinos se desarrollen esta enfermedad. Y hay diferentes perros que luego de un estrés muy importante pueden desarrollarla, ¿sí? Y hay diferentes tipos de razas en perros y en gatos que pueden desarrollar, ¿sí? Este es un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 4, como les decía, mediado por células TCD4 y TCD8, y también mediada por una hipersensibilidad de tipo 2, de anticuerpos específicos contra antígenos de los islotal beta pancreático, que una vez que se producen los anticuerpos específicos, llegan, se unen ya una lisis celular a través de la activación del complemento y la activación de los fagocitos, que genera más inflamación en el tejido funcional. ¿Sí? ¿Alguna duda? Esta es una inmunidad órgano específica, ¿sí? Es un grupo de antígenos muy selectos en un tejido específico. Antígenos específicos dentro de los islotes beta pancreático, hay 5 o 6 antígenos que son los predominantes. Entre todos los antígenos que hay dentro del islote beta pancreático debe haber como 50, entre ellos hay 5 o 6 que son los dominantes, en los que generalmente la respuesta inmune está generada contra ellos, ¿sí? Se genera una fuerte respuesta inmune, ¿sí? Bien, hay diferentes razas de animales que tienen mayor prevalencia que otras, ¿sí? Eso como en todos los animales. Como les decía recién, la genética en este tipo de enfermedad es muy importante, pero no es lo determinante. Son multifactoriales, hay factores que predisponen y factores que se desencadenan, ¿sí? Después tenemos la anemia hemolítica autoinmune, que es la que vimos hace un rato, que se reconocen antígenos en la superficie de los glóbulos rojos, y estos glóbulos rojos son lisados a través de la fagocitosis, por fagocito o por activación de fagocito, o la activación del complemento, se hace una lisis intravascular o una lisis extravascular, ¿sí? Esto genera una anemia muy importante, que fíjense que genera estas mucosas blanquecinas o amarillentas, dependiendo si hay una gran lisis intravascular, se genera una ictericia muy fuerte. En cambio, si hay una lisis extravascular, es más blanquecina. Igualmente hay una anemia muy marcada, porque una gran cantidad de los glóbulos rojos se disminuyen de manera muy rápida, ¿sí? Y esta enfermedad es muy frecuente luego de, sobre todo, algunos virus en felinos, como el virus de la leucemia fedelina, y en caballos después del Streptococcus fecalis. Bien, esta es una clásica enfermedad de hipersensibilidad de tipo 2, ¿sí? Donde hay anticuerpos específicos contra un antígeno de la superficie, y luego hay un mecanismo efector que va a alisar esa célula porque ese anticuerpo se depositó ahí, ¿sí? O se unió a ese antígeno específico en la superficie. ¿Vamos bien? ¿Está claro esto? ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Porque esto, una vez que entendimos los mecanismos, todos los mecanismos son similares, ¿sí? Y ahora vamos a las enfermedades autoinmunes sistémicas. Ahora, en este caso, las enfermedades autoinmunes sistémicas, acá hay una pérdida mucho más grande del control de la regulación y de la autotolerancia, ¿sí? Porque ahora, cuando estos generalmente están asociados a inmunocomplejos, ¿sí? Que están circulando, que el sistema inmune no los puede controlar, ¿sí? Son inflamaciones muy extensas, descontroladas. Si queremos controlarlas, hay que bajar la respuesta inmune de todo el sistema inmune, ¿sí? Y eso es con corticoides, inmunosupresores de por vida, trasplante de órganos, porque los tejidos, sobre todo las vasculaturas periféricas, como el riñón, las articulaciones, se empiezan a debilitar, ¿sí? Hay trasplantes hay que hacer trasplante de riñón, no hay que ir a diálisis, porque este tipo de constante en el tiempo, el depósito sobre los glomérulos, es insostenible, ¿sí? Para el organismo. Bien, las principales o las enfermedades estandarte, enfermedades sistémicas, tenemos el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide. ¿Cuáles son los antígenos o el autoantígeno? Bueno, en el lupus, el ADN.
las histonas, las proteínas ribosómicas. Son antígenos que nosotros no podemos sacar de nuestro propio cuerpo porque el ADN está en todas las células, las histonas están en todas las células y las proteínas ribosómicas también, ¿sí? Y en la artritis reumatoide hay, en el lupus, después en un momento descontrolado hay 200, 300 autoantígenos, ¿no? Se empieza a generar en un nivel de inflamación tal, ¿sí?, que se empiezan a generar autoantígenos contra una gran variedad de autoantígenos, ¿sí? O contra una gran cantidad de diferentes tipos de antígenos que después, muchas veces, todas estas enfermedades comparten un montón de rasgos, ¿sí? Porque hay una pérdida muy importante de la autotolerancia. El control del sistema inmune frente a estas inflamaciones, ¿sí? Y luego en la artritis reumatoide, los principales autoantígenos, también hay un montón, son la inmunoglobulina G o la porción FC de la inmunoglobulina G, que es la inmunoglobulina más distribuida en todos los fluidos, ¿sí?, excepto en las mucosas, pero en la mayoría de los fluidos está la IgG como el estandarte de la inmunoglobulina, el colágeno de tipo 2, también presente en una gran cantidad de tejidos, y bueno, los glucosaminoglúcidos, ¿sí? Entonces acá tenemos, bueno, clínica es muy amplia, la clínica puede ir desde vasculitis, artritis, glomerulonefritis, todo lo que es la activación del complemento y los fagocitos en toda la vasculatura periférica de todo el organismo, ¿sí? Y alteraciones articulares, y la artritis reumatoide es las alteraciones articulares de la inflamación, principalmente se depositan en todo lo que son las articulaciones, ¿sí? Y también hay depósitos en una gran cantidad de vasculatura periférica. ¿Y vamos bien hasta acá? El lupus eritematoso sistémico. Bien. ¿Cómo se desarrolla? Bien. ¿Cómo se cree que se generan? Hay millones de formas de iniciar, y esto no es que porque hay células apoptóticas necróticas, todo el tiempo hay millones de células apoptóticas y necróticas, por eso también hay que decir, y hay que remarcar esto, de que no desarrolla una enfermedad autoinmune quien quiere, sino quien puede. Son millones de factores que se combinan, son millones de mecanismos que tienen que fallar para que se desencadene una enfermedad autoinmune, ¿sí? Hay muchos pasos de control. Pero bueno, cuando todos esos pasos de control se ven vulnerados o se ven sobrepasados, sucede hay una de las teorías o una de las formas en las que se cree, bueno, se ha establecido, en realidad hay muchos mecanismos en los que se cree que, bueno, en realidad esto yo lo comparto medios porque hay un millón de formas de generar anticuerpos específicos contra el DNA, pero bueno, uno de los más aceptados es en células necróticas o apoptóticas, luego de algún proceso muy grande, ¿sí?, inflamatorio grande, donde van los macrófagos, empiezan a reestructurar los tejidos, a limpiar, qué es lo que queda, qué es lo que queda funcional, qué es lo que queda fibrosado, ¿sí? Se empiezan a tomar todas estas células necróticas y apoptóticas y estos restos de DNA que pueden quedar dando vueltas, ¿sí?, o también presentes luego de que las neutrófilos generan lo que se llaman las NETs, o estas trampas extracelulares para cazar microorganismos, ¿sí? Estos linfocitos B pueden tomar parte de esas vesículas o de esos restos de ADN y generar una respuesta inmune, ¿sí?, y anticuerpos específicos contra estas histonas o ADN, ¿sí? Y estos anticuerpos específicos contra estos ADN, el ADN está presente todo el tiempo, y estos procesos de necrosis y apoptosis de células que se están todo el tiempo limpiando, y que el sistema inmune está sacando, porque todo el tiempo se están muriendo células, ¿sí? O se están muriendo células de manera programada o no programada, entonces todo el tiempo el sistema inmune está limpiando este tipo de células y los anticuerpos en contacto con estos restos de DNA, histonas, proteínas ribosómicas, etc. Entonces, todo el tiempo los anticuerpos que se forman están en contacto con su autoantígeno, que en este caso sería el ADN, las histonas, las proteínas ribosómicas. Entonces, todo el tiempo se están generando estos inmunocomplejos. Cuando estos inmunocomplejos que se están formando sobrepasan el umbral del famoso clearance de inmunocomplejos,
estos inmunocomplejos se empiezan a depositar. Y el depósito de estos inmunocomplejos en todos los tejidos periféricos lleva la activación de complementos, el reclutamiento, la activación de todos los fagocitos y la amplificación de este proceso inflamatorio que va a llevar ni más ni menos a la elección de no un tejido, sino diferentes tipos de tejidos, ¿sí? Periféricos con el agravante de que cuando se depositen estas vasculaturas pierden la funcionalidad de las vasculaturas periféricas, ¿sí? El lupus eritematoso sistémico es una hipersensibilidad clara de una hipersensibilidad de tipo 3 porque es el depósito de estos inmunocomplejos, anticuerpos específicos contra compuestos solubles propios, como están presentes en gran cantidad, como el ADN, las hitonas, ¿sí? Que se producen en una gran cantidad. Este tipo de enfermedades genera una gran cantidad de inmunocomplejos circulantes todo el tiempo, ¿sí? Que hay que controlar, porque si no, tiene una calidad de vida horrible para animales y para personas, ¿sí? Y fíjense lo que son las ulceraciones cutáneas, ¿sí? Esto es el depósito de estos inmunocomplejos en todo lo que es las vasculaturas cutáneas, ¿sí? Pero bueno, eso es periférico, imagínense, los riñones los destruye un montón de otros tejidos, ¿sí? Los ojos, etc. ¿Sí? Y esto también no sucede solo en perros y en gatos, sino que también sucede en otros. ¿Alguna consulta? Parece que no. Parece que no. Bueno. Lauri, como para dar un dato, los caniche, la raza caniche, tienen mucha predisposición a tener lupus eritematoso sistémico, que se manifiesta, o sea, lo empezamos a ver particularmente por las lesiones en piel, ¿sí? Pero si hacemos análisis, investigamos, tienden a tener esta enfermedad, los caniches. Mirá vos. No, sí, hay muchas enfermedades, sobre todo cuando hay mucha endocría, todas las enfermedades autoinmunes empiezan a incrementar su predisposición, digamos. Pero sí, hay razas de animales que algunas, como son más susceptibles a algunas infecciones que a otras son mucho más susceptibles a ciertas enfermedades genéticas que a otras. Por el mismo background genético, por el mismo background inmune que genera, pero buenísimo ser. Bien, la artritis reumatoide no es algo muy diferente al lupus, ¿sí? O sea, lo único que se desencadena, el antígeno o el autoantígeno es diferente, ¿sí? Se generan anticuerpos la porción FC de inmunoglobulina G, colágeno tipo 2, son los principales antígenos a los que hay autoanticuerpos. Y eso, ni el colágeno ni la inmunoglobulina G nos la podemos sacar. Y entonces hay depósito de estos inmunocomplejos en todo lo que son las sinovias, ¿sí? Y luego, una vez que se depositan, bueno, hay una lesión y erosión de toda lo que son las articulaciones por depósito de complemento y la activación y el reclutamiento de células inmunes. Y bueno, y estas son claras fotos de cómo quedan las extremidades, sobre todo las articulaciones periféricas, que son las más afectadas, ¿sí? De estos animales. Son procesos crónicos que no tienen cura, ¿sí? Todas las enfermedades autoinmunes no tienen cura. Lo que tienen es paliativo. Los paliativos, dependiendo la gravedad, ¿sí? Y el tipo de enfermedad y el mecanismo patogénico, es el tipo paliativo. Pero cura no hay para ninguna, ¿sí? Nunca vamos a poder sacarnos los antígenos propios. Y entonces el sistema inmune tiene que aprender a convivir con, aprender a tolerar nuestros antígenos, ¿sí? En este caso, la artritis reumatoide es un mecanismo combinado, que hay un depósito inmunocomplejo, pero también hay el desarrollo de células específicas, linfocitos T, CD4 y CD8 específicos para diferentes componentes, ¿sí? Y acá les hago como un resumen general, ¿sí? De las enfermedades autoinmunes y el tipo de hipersensibilidad, ¿sí? Para que ustedes empiecen a pensar cuál es
cuáles serían los mecanismos, y empiecen a pensar en esto de las hipersensibilidades y cuáles son los mecanismos que afectarían a cada una de estas enfermedades, ¿sí? Bien. Y esto, siempre en las enfermedades autoinmunes a mí me gusta pensar en un iceberg, que esto sería el síntoma clínico o es lo que vemos, y todo esto es lo que el sistema inmune está haciendo por atrás, y todo lo que ustedes vean siempre va a tener todos los mecanismos inmunopatogénicos detrás, que va a hacer que ustedes vean esa sintomatología clínica. Así que si ustedes entienden esto, van a comprender esto. Y esta teoría del iceberg se puede aplicar a todo lo que ustedes quieran, pero bueno, me parece que es un buen ejemplo para poder a veces explicar qué es lo que ustedes ven y qué es lo que está pasando, ¿sí? Bien. Y otra cosa, para poder incorporar a todos los mecanismos del sistema inmune, desde la activación del complemento hasta cosas. Bueno, y no me extiendo más porque estoy repasada. Bien. No sé si tienen alguna duda. No me reten. Yo sé que no. Lo traté de hacer rapidito. Bueno, no sé si hay preguntas, si no, vamos a pasar a que Miguel y Luisina nos van a contar unos casos clínicos. No, profe, yo no tengo dudas. Bien, bueno. Bueno, ¿quieren que presente el caso clínico? Sí, profe. Sí, profe. A ver ahí. Nunca sé bien cómo se hace. Es una ventana. Estoy como bien. Sí, Una ventana, lo ¿tenés tengo abierto, Luisi? Bueno, una ventana que tiene que aparecer. A ver ahí. ¿Ahí se ve? ¿Todavía no? No. Yo te soy sincera, presento así como toda tu pantalla, presento todo lo que hay. Ahí. Otra ¿Ahí forma. se ve? Porque eso de una pantalla Todavía más no. de... Ahí, ahora. Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí. Y a ver Ahí si... está, sí. Falta en modo presentación. Bueno, entonces este caso clínico es sobre lupus eritematoso discoide, ¿sí? No el sistémico del que estaba hablando Laura recién, sino uno que es discoide, ¿sí? Este es Pando, un border collie macho de 2 años, que ahí si vemos bien, notamos las lesiones en la nariz y alrededor de los ojos, ¿sí? ¿Alcanzan a ver? Poné en presentación. Claro, no está en Ponelo. presentación. ¿Cómo no está en presentación? Yo estoy viendo presentación. No, pero apretá bueno. ahí en el teloncito abajo en la barra de tarea. No veo nada, veo solo la presentación. Ah, A bueno. ver. Ahí. Ahí que ven. Ahí vemos Se tildó, creo. No sé. la pantalla de tu No. mouse. Bueno. Sí, Yo profe, no creo veo que es presentación. cuando compartís pantalla completa, no podés compartir, no se ve la presentación y si sigue la diapositiva tampoco se veríamos. Tendré que A presentar ver, desde sin poner ese teloncito. el teloncito. A ver ahí. ¿Qué ven ahí? Mm, No, se vemos ve? igual. ¿Querés que te... la pantalla de A tu ver, computadora. lo hacemos de nuevo. Ah, Bueno, vamos dale. a hacer así. ¿Querés presentar vos primero, Miguel? Y lo volvemos Bueno, a abrir. Dale. probamos. Entonces, yo voy a poner tu pantalla completa. Comparto. Y ahora abro el PowerPoint. ¿Cómo lo ven ahí? Sin la ¿Se ve? presentación. Ahí está, ahí se ve. ¿Sí? Sí. Bueno, yo no los veo a ustedes, así que... Bueno, Ahí está, vamos a Miguel. hablar, digamos, básicamente es refrescar un poco lo que acabamos de ver, digamos, junto con Laura. Esta es una enfermedad con la cual seguramente ustedes más de una vez se van a encontrar en la clínica.
Es de fácil diagnóstico, en realidad, porque ya vamos a ver cómo se presenta, pero el problema es que es difícil el control, digamos, es difícil lograr una verdadera solución al problema porque justamente se produce una reacción alérgica a la picadura de la pulga y que genera una serie de manifestaciones clínicas bastante, digamos, fáciles de observar, pero difíciles de controlar. Y ahí tenemos que tener dos definiciones importantes. Una cosa es la pulicosis. La pulicosis es una infestación producida por justamente la pulga, pero que generalmente puede causar algún malestar al animal que la padece, pero no se presenta, o por lo menos no aparece en forma tan exagerada como la dermatitis a la picadura de pulga. Sí, porque hay muchos animales que tienen pulgas, digamos que conviven con las pulgas y no presentan esta reacción alérgica porque son tolerantes de alguna manera a la saliva de la pulga, y en ese caso se habla de un animal enfermo o infestado con una pulicosis, es decir, tiene pulgas, está bien, pero no pasa más allá de una situación en la cual, por supuesto, sufre la picadura de la pulga, la extracción de sangre o la expoliación, que así es el nombre correcto, médico, de volúmenes de sangre importantes en la medida que la cantidad de ectoparásitos que avanzan sobre nuestros pacientes son numerosos. Hay que recordar que la pulga no vive sobre el perro, sobre el gato, sino que vive en las endijas, en los zócalos, en telas, y que llegado el momento en que tienen hambre, bueno, buscan a un huésped, en este caso un perro, suben sobre el perro o el gato a consumir sangre y después bajan a hacer digestión y a continuar su vida, digamos, fuera del perro. Por lo tanto, cuando nosotros encontramos en un perro una o dos pulgas, podemos sospechar de que puede haber más en el ambiente, porque evidentemente que no todas están subiendo al mismo momento a consumir. Una de las cosas más importantes que para la clínica ustedes van a tener que observar es que la pulga produce, o sea, una vez que come, defeca, y hay una gran cantidad de materia fecal, eso sí, sobre nuestras mascotas. Y eso es muy evidente, digamos, queda muy en evidencia una vez que uno hace el examen clínico sobre la mesa. Es muy factible que con la manipulación del paciente caigan sobre la mesa un montón de restos de materia fecal de la pulga, que si uno lo hidrata, le tira un poquito de agua a esos puntitos negros, parecen como unas comitas, comas, con forma de coma, o sea, una cuestión como una C, uno lo hidrata y enseguida empieza a tomar una coloración rojiza, que obviamente es sangre procesada por la pulga, digamos, de lo que ha consumido de nuestras mascotas. El tema es que probablemente la pulga no, insisto, no, bueno, vamos a hacer un poco de una información general. Hay más de 2.500 especies diferentes, reunidas en 15 familias, y son capaces de actuar sobre más de 220 especies, digamos, de diferentes animales, tanto domésticos como salvajes. O sea que de toda esta mezcla de gran cantidad, digamos, de pulgas, nosotros vamos a rescatar, en definitiva, unas pocas que son las que tienen importancia en la salud de nuestras mascotas e incluso en la salud pública, digamos, ¿no? O sea que, en definitiva, de todo ese gran universo de estos hematófagos, en general, podemos definir que hay 7 especies más importantes, que son aquellas que están infestando a los perros, gatos, algunos animales como el erizo. La de los aves es muy importante porque produce grandes pérdidas económicas, disminución en la postura y en la producción de carne.
Y están también las pulgas que algunas se comparten entre especies, pero las pulgas propias de las ratas y que pueden afectar también al hombre, ¿no es cierto? Producen a partir de su mordedura, digamos que en realidad tienen un tubo que penetra la piel y perfora, digamos, la dermis de manera de llegar a los vasos sanguíneos superficiales para obtener así su alimentación y por supuesto a partir de esa aplicación de la saliva, en definitiva, porque es la saliva la que produce todo este efecto alérgico, ¿no es cierto?, que termina, como bien había explicado Laura, con la degranulación de los mastocitos y generando entonces la manifestación clínica muy fácil de observar en la clínica porque generalmente tiende a ubicarse en las áreas posteriores del animal con prurito muy importante, eritema, digamos, inflamación, dermatitis, e incluso pérdida de pelo por justamente lo que veíamos en la diapositiva anterior. Fíjense ese perro, cómo se rasca contra la pared, ¿no es cierto? Y buscan efectivamente lugares firmes, sólidos para rascarse e incluso pueden llegar a dañarse, dañar por el tremendo picor, el malestar, la sensación de picazón que realmente produce esta infestación de las pulgas. En definitiva, entonces, para tener en cuenta lo que genera toda esta reacción alérgica es la saliva de la pulga. Y ojo, no quiere decir que la pulga específicamente esté picando en este sector o en estos sectores, digamos, de la parte posterior de los animales. La pulga le puede picar en el medio de la cabeza, pero generalmente la manifestación clínica de la dermatitis por la picadura de pulga se pone de manifiesto justamente en toda la zona posterior del animal, en el anca y en la encoladura. Esos son los lugares donde generalmente se manifiesta esta enfermedad. Y, para comentarles, como le había dicho al inicio de esta charlita, digamos, diagnosticar la enfermedad, digamos, o esta dermatitis a la picadura de pulga es bastante sencillo, si se quiere, ustedes con la experiencia ya lo van a ver que es relativamente sencillo. El problema es el control y el tratamiento, que ya lo vamos a ver para no distraer demasiado esta clase, ya lo vamos a ver cuando nos encontremos en patología médica, pero básicamente me interesa que lleven un concepto que es evidentemente el control en el ambiente, porque como dijimos, la pulga no vive sobre el perro y la que nosotros podemos llegar a controlar mediante talcos, pipetas o baños son las que se suben a comer digamos, a conseguir sangre, ¿no es cierto?, para su subsistencia, pero la gran cantidad de pulgas que pueden perpetuar esta enfermedad está en el ambiente. Por lo tanto, siempre tiene que ir de la mano de un tratamiento en el animal, un tratamiento generalizado, digamos, en el ambiente para lograr disminuir en forma considerable la población de pulgas. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que quieran preguntar respecto de esto, pero era básicamente mostrar cómo una cuestión tan simple y tan común como es la pulga puede llegar a generar entonces este problema. ¿Estamos? Yo tengo una duda, profe. Sí, sí. Es con respecto, yo, aparte de estudiar veterinaria, trabajo de peluquera canina. Y me Ajá. pasó de que en estos últimos tiempos que hace mucho calor, me ha tocado usar shampoo, puricidas, pero Sí. cuando la pulga o la garrapata se va, queda como un lombito, no sé cómo explicar. Es como, no, Es yo digo, una inflamación, hay un proceso sí, inflamatorio local, digamos, eso, sí, producido justamente por la saliva de la pulga o el aparato bucal de la garrapata, ¿no es cierto? Por eso es que no se aconseja arrancar las garrapatas. Hay que tratar con algún insecticida
o tocarlas, digamos, tópicamente con algún insecticida, cosa de que la garrapata sea la que desprenda su aparato bucal y caiga, y no dejarle metido en la dermis, porque imagínate que, bueno, no sé si han visto ya la parte de histología, pero la dermis es desde la membrana basal, digamos, para abajo, hay toda una serie de vasos sanguíneos que justamente son a donde, digamos, el lugar donde llega el aparato bucal de la garrapata o el tubo, digamos, suctor de la pulga. Porque si en la epidermis no hay vasos sanguíneos. Entonces, una vez que ellos atravesaron la membrana basal y están en la perdón, atravesaron la parte basal de la epidermis y están en la dermis donde están los vasitos sanguíneos, ahí el aparato bucal de la garrapata, si queda metido ahí adentro, puede causarte dificultad en la cicatrización de esa herida e incluso una reacción alérgica local con estos lombotitos que vos decís, que no es nada más ni nada menos que un proceso inflamatorio local a partir de estos alérgenos propios de los parásitos. Claro, yo cuando las retiro ya están sueltas, pero veo que queda eso ahí en otro lugar que yo no arranqué nada, pero digo, bueno, debe ser que los dueños lo sacan. Pero bueno, me llamaba la atención porque es posible. muy duro y no sabía qué era, digo yo, bueno. Es posible, lo que pasa es que acordate que un proceso inflamatorio a veces puede llevar en una reacción alérgica, digamos, de tipo 1, digamos, es muy inmediato el proceso inflamatorio, pero la desinflamación de ese proceso inflamatorio no es igualmente de inmediato, digamos, aunque vos utilices, por ejemplo, un corticoide, una dexametasona, por ejemplo, como para disminuir la sensibilidad, la sensación de picor, disminuir la inflamación, eso no ocurre a la misma velocidad con la que se produce el proceso inflamatorio. Así que vas a tener probablemente casos de que ya no está la garrapata, pero aún todavía está en el lugar donde estuvo el proceso inflamatorio que ella generó. Dos Bien, cosas gracias. también. Con respecto a eso, Guadalupe, vos vas a ver que hay perros que hacen reacciones exageradas a una picadura de garrapata y perros que capaz tuvieron garrapata, te la sacaste y no le queda ninguna inflamación, ¿sí? Exacto, sí. Y bueno, con respecto a la dermatitis alérgica por pulgas, hay veces que no vemos pulgas, o sea, que tuvo una sola pulga que lo picó y eso ya generó la reacción, ¿sí? No, o sea, cuando nosotros vamos a diagnosticarlo, a veces no vemos pulgas, eso es importante. Y también que a medida que los perros van envejeciendo, se van haciendo más viejos, van teniendo mayor probabilidad de tener esta alergia. O sea, no hace falta que hayan sido alérgicos toda la vida, ¿sí? Conocemos profe. nosotros, claro. O en procesos de estrés, ¿sí? O sea, no hace falta que sean alérgicos toda la vida. Cuando van siendo más viejos, bueno, van teniendo la piel más débil, el sistema inmunológico también, y van generando estas reacciones por más de que no la hayan tenido toda la vida. ¿Sí? En relación a eso, recién Luisina nombraba por condiciones de estrés, muchas veces desarrollan alergias, picaduras de pulgas o en animales que van envejeciendo. Y si nos acordamos cuando vimos regulación de la respuesta inmune, recuerden cómo el estrés desviaba la respuesta inmunológica a una respuesta de tipo TH2, que es la que prevalece en respuestas alérgicas. Y en animales envejecidos también hay un desbalance de las respuestas inmunológicas y muchas veces predominan las respuestas de tipo TH2, por eso una mayor predisposición a desarrollar alergia. ¿Sí? Claro, porque una vez podemos integrarlo con esos conceptos que vimos. Y agregamos algo más, que a veces pasa que durante un periodo muy largo de tiempo, meses o a veces años, consumiendo un alimento balanceado, ¿no es cierto? Tanto se expone ese animal a un determinado alérgeno que llega un momento de la vida en que demuestra la alergia. Y a veces es difícil, digamos, para el propietario entender que si toda la vida comió este alimento y nunca tuvo problema, ¿por qué ahora manifiesta una cuestión alérgica? Y bueno, es tarea nuestra de darle una explicación, no muy científica, pero sí por lo menos hacerle entender que, bueno, a lo largo de la vida se fue exponiendo lentamente a una proteína que un día dijo, bueno, basta, ya no la tolero más, y ahí entonces manifiesta clínicamente
toda digamos, la clínica de la alergia. Claro, y eso también los dueños cuando uno les dice, no, porque esto es alergia a pulgas, en un perro viejo, te dicen, pero si él durante toda la vida no fue alérgico. Bueno, ahí también hay que explicarle lo que decía Cari en la regulación del sistema inmunológico. Claro. Y acá tenemos 2 preguntas que hace Ainhoa. ¿La pulga también suele estar más tiempo en el ambiente que en el huésped, como la garrapata? Sí, sí, Bueno, sí. sí. Sí, siempre hay que Sí, sumar sí. un tratamiento ambiental en el control de pulgas. Todos los lugares donde no llegue el sol, ¿sí? Los lugares húmedos, ahí ponen huevos las pulgas. Y es el pilar más importante del tratamiento antipulgas, el tratamiento ambiental. ¿sí? Y una cosa que es increíble y que seguramente más de uno le ha pasado, de haber ingresado después de mucho tiempo a un galpón o algún lugar, casa, digamos, en alquiler. a una casa que ha estado cerrada, ¿no es cierto? Y la pulga, digamos, está en el huevito, ya está la pulga lista y esperando, digamos, que llegue un huésped. Y la vibración en el ambiente y el aumento de la temperatura que genera la presencia de un homeotermo, digamos, o sea, nosotros humanos o algún perro, genera entonces la ruptura del huevo y empiezan a aparecer y se llenan las piernas y los pies de pulguitas que dicen, pero ¿cómo? Si esto ha estado cerrado durante meses. Y bueno, fíjense que la vibración y la temperatura son los factores desencadenantes de la ruptura del huevo y aparición de la pulguita pequeña que empieza a consumir sangre. Y con respecto a la siguiente pregunta, las garrapatas transmiten enfermedades zoonóticas y las pulgas también, pero la diferencia es que la pulga es específica de especie. O sea, cuando te pica y se da cuenta de que no sos un perro o un gato, se va, no se queda como la garrapata que, bueno, se queda ahí instalada, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero sí transmiten enfermedades dentro de las especies, o sea, y también enfermedades zoonóticas. Bueno, ¿alguna otra duda? No, profe. Ahí vamos a ver si se ve. ¿Se ve ahí? No, ¿O no me se ¿Lo ve? hiciste para compartir pantalla? Sí, ¿se ve? No, profe, ¿No? no todavía. A ver, a ver, a ver. Ahí no. No. A ver, ahí sí, Ahora. ahí parece que sí, ¿sí? ¿Y qué se ve? Ahora se ve tu pantalla y la Pusiste modo diapositiva. presentación. ¿Ahí? ¿Ahí se ve? Poné modo presentación. Pone, claro, modo Ahí presentación. lo puse, ¿se ve? Mirá. No. ¿No? Hablo, bueno, yo te lo presento. Vale. Pero se ve ahí, se ve la diapositiva. ¿Se ve o no se ve? Se ¿Querés que te lo ve. presente? ¿Querés compartirlo, Lauri? Dale, ya te lo Ah, presento. ahí estaba. Ah, bueno. Deja de compartir, Luisi, así puede compartir Laura. Ahí está. Ahí. Yo lo tengo de esa forma, yo comparto toda la pantalla, así que. Acá me dice que estoy compartiendo mi pantalla. Bueno, yo no sé si es Ahí el está. Power, el año pasado nos pasó lo mismo. Ahí te lo puse. Bueno, este es Pando, entonces vamos a hablar sobre el lupus eritematoso discoide, no sistémico, como habíamos dicho recién. Es un perro macho border collie de 2 años, ¿sí? Ahí se ven las lesiones que tiene en la nariz y en la zona periocular alrededor de los ojos, ¿sí? ¿Quieres darle, Lauri, a la presentación? Bueno, los signos, como los vemos, son despigmentación, eritema, erosiones, úlceras, costras, todo en plano nasal y zona periocular. Son lesiones bilaterales simétricas. También cuando es más grave se puede dar en los pabellones auriculares o en las almohadillas, ¿sí? De las manos y las patas. Pero no presenta signos sistémicos. Esto es muy importante. Es solo estas lesiones que vemos en piel. Y se da principalmente en razas dolicocéfalas, o sea que son estas razas de perro con el cráneo como alargado, así como los border collie, los pastores alemanes, los salchicha, ¿sí? ¿Conocen las diferencias entre los cráneos de las razas? Sí, profe. Bien, Sí. bueno, estas razas específicas de estas dolicocéfalas
tienden a hacer este lupus eritematoso. Es difícil encontrarlo en otro tipo de perros y otra raza. Y lo que nosotros sabemos, no se conoce mucho, pero se supone que la radiación ultravioleta produce la apoptosis de los queratinocitos y es ahí donde va dirigida la respuesta inmune, ¿sí? La reacción autoinmune va dirigida a estos queratinocitos apoptóticos, ¿sí? A mí me ha tocado ver, como decíamos recién, perros o sea, no hay una predisposición etaria, puede aparecer en cualquier edad, pero perros, por ejemplo, que se mudan o les traen otro perro, y o sea, esas situaciones estresantes son las que generan la aparición de esta enfermedad en general, ¿sí? Y el tratamiento es complicado porque es una enfermedad, bueno, como estas autoinmunes crónicas de por vida, y lo que nosotros usamos son fármacos inmunosupresores, o sea, corticoides. Pero sabemos que los corticoides tienen efectos secundarios, o sea, bueno, como todos los medicamentos. Entonces tenemos que tratar de dar la menor dosis que sea, o sea, exitoso, un tratamiento exitoso a menor dosis, ¿sí? Es difícil también porque por más de que sean lesiones puntuales, que no sean signos sistémicos, es difícil, por ejemplo, colocar una crema con corticoides porque el perro ahí nomás se lo lame. O sea, es complicado. Hay que ir viendo ahí cómo hacemos para generar un buen tratamiento a menor dosis, bueno, y usándolo el menor tiempo posible. También se pueden utilizar inmunomoduladores como la azatioprina, la ciclosporina, pero lo que es muy importante es fotoprotección. O sea, es difícil también colocar protector solar en el perro, más que nada por donde está la lesión, que la nariz llegan ahí nomás con la lengua. Entonces proponemos que el perro no salga en los horarios de sol más fuerte, que tener más cuidado obviamente en el verano, ¿sí? Y usar omega 13 y vitamina E, todos productos que ayuden a estimular la piel, las protecciones de la piel, ¿sí? Y eso es todo. No sé si hay alguna duda. Es bastante común esto. Profe, es más como mezcla de efectos genéticos sumado a la radiación, ¿no? O sea, no a cualquier perro que le dé el sol le va a pasar. Claro, no, o sea, es la predisposición la da la raza, ¿sí? No todos los perros de esta raza van a tener esta enfermedad, ¿sí? Hay perros que tienen mayor predisposición que otros. Se le suma la radiación y en mi experiencia se le suman también el factor estrés, ¿sí? En las enfermedades autoinmunes hay factores genéticos asociados, pero también hay factores predisponentes, ¿sí? Entonces, un animal que tiene factores genéticos asociados se expone a estos factores predisponentes, como puede ser la irradiación UV, y pueden desarrollar enfermedades autoinmunes. Se dice que no se enferma el que quiere, sino el que puede, el que tiene la base genética para enfermarse, para desarrollar enfermedades autoinmunes. Puede ser que en un ambiente donde no está expuesto a estos factores adversos no desarrolle enfermedad autoinmune, y eso se ve en humanos, en hermanos que son gemelos, mellizos, que tienen la misma base genética, que viven en distintos ambientes, en distintos países, o uno puede desarrollar y el otro no. Así que con la genética solo no basta, sino que también la exposición a los factores predisponentes. También, por ejemplo, Cari, o sea, el último caso que me tocó ver de esta enfermedad es un perro viejo ya de 6, 7 años, pero que vivía en Córdoba capital. Entonces, al vivir en una casa, no estaba expuesto a las radiaciones. Bueno, se mudaron y más allá del estrés que le pudo causar la mudanza, estuvo mucho más expuesto al sol. O sea, ahora vive afuera, está más tiempo en el patio y bueno, ahí se manifestó la enfermedad. Hay varios factores, porque una mudanza es siempre un factor de estrés también para nuestras mascotas. Bueno, nos queda hoy un seminario, un teórico práctico que iba a dar Lucía sobre anticuerpos monoclonales. Como se ha hecho tarde, ella lo va a grabar y lo va a subir al aula virtual para que ustedes puedan verlo desde ahí, ¿sí? Y para finalizar, quería mostrarles unos últimos conceptos. No sé si ahí se ve. Sí, profe. Sí, se ve. Bueno, unos últimos conceptos sobre qué es lo que estuvimos viendo en inmunología, cómo integrar
cómo integramos esta asignatura. Nosotros hablamos en varias oportunidades que el médico veterinario se encarga de la salud del estudio, de la prevención y el tratamiento de la salud de los animales. ¿Sí? Y que eso también abarca la inmunología, que es tratar de evitar las enfermedades, es el sistema con el cual cuentan los animales para evitar o defenderse de distintas enfermedades, no solamente de agentes infecciosos que puedan estar afectándolos, invadiéndolos, sino también de otras enfermedades, como vimos, que son las reacciones de hipersensibilidad, la autoinmunidad, como también tienen en el aula virtual para ver, enfermedades tumorales y inmunodeficiencias, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos visto? ¿Qué aprendimos hasta ahora en inmunología? Conocimos cuáles son las células y los órganos que integran el sistema inmunológico, cómo se organizan, cómo interactúan entre estas células, cómo interactúan en los órganos, en qué sitios de esos órganos se llevan a cabo los distintos procesos. Vimos también cómo se lleva a cabo la inmunidad innata, cuáles son los mecanismos que participan, en qué tiempo se dan, ¿sí? De qué forma actúa. Vimos dentro de esto, vimos el sistema complemento, con las vías de complementos que participan de la inmunidad innata, que participan de la inmunidad adaptativa. Vimos las células de la inmunidad adaptativa, cómo se activan, cómo reconocen a los antígenos, cómo desarrollan una respuesta específica para determinados agentes agresores, los distintos tipos de respuestas que se van desarrollando. Vimos cómo se regulan las respuestas inmunológicas en los distintos, frente a los distintos procesos, como puede ser un proceso autoinmune o como puede ser una respuesta hacia un agente extraño, como puede ser a nivel de la placenta, como factores relacionados al estrés también pueden modular la respuesta inmunológica. Vimos cómo es la respuesta en sitios particulares, como es la mucosa, un sitio muy expuesto a antígenos. Vimos cómo es la inmunidad del neonato y cómo podemos transferir la inmunidad de ese recién nacido. ¿Qué consideraciones y cuidados tenemos que tener en el neonato? También vimos durante todos los trabajos prácticos, cómo evaluar la respuesta inmune específica, cómo podemos evaluar niveles de anticuerpos, cómo podemos ver niveles de anticuerpos específicos, cómo podemos evaluar células, cómo podemos evaluar la calidad de calostro para determinar la transferencia de inmunidad del neonato. Todo eso lo fueron viendo en etapas, en los trabajos prácticos. Vimos sobre inmunoterapias y vamos a profundizar en ellas en el seminario que ustedes van a exponer el 5 después del parcial. Dentro de las inmunoterapias también está el tema de los anticuerpos monoclonales, que lo vamos a subir en el aula virtual para que ustedes los vean. Necesitamos que conozcan qué son los anticuerpos monoclonales y cómo se diferencian de los anticuerpos que estuvimos viendo. ¿Sí? Lucía nos va a dar algunos ejemplos de aplicación de anticuerpos monoclonales que realmente hay muy poco como tratamiento en la clínica veterinaria, pero que sí se usa para diagnóstico. Vimos cómo es la inmunidad a los distintos microorganismos, a virus, a bacterias, a parásitos, a hongos, todos esos mecanismos que vimos de la inmunidad innata y adaptativa los vimos en acción frente a los distintos microorganismos. Vimos qué pasan las reacciones de hipersensibilidad, qué pasa en autoinmunidad, también les dejamos para que ustedes vean qué ocurre en las inmunodeficiencias y en la inmunidad a tumores, ¿sí? Así que bueno, acá es una integración de todos los conceptos que vimos y ustedes a medida que estudien van a ver cómo toda esta primera parte es fundamental para después entender todas aquellas enfermedades que se denominan inmunomediadas, ¿sí? Aquellas enfermedades en las cuales participa el sistema inmunológico, ¿sí? ¿Cómo vamos a evaluar lo que aprendieron en el parcial? El parcial va a ser el 2 del 11, a las 9 de la mañana, va a ser presencial. Nos vamos a encontrar en el patio central de la sede de Villa del Rosario y ahí nos vamos a distribuir en aulas, ¿sí? De acuerdo a las aulas que nos asignen. El recuperatorio va a ser el 16, el 9 a la mañana, que es donde hubiéramos tenido el parcial, pero tenemos disponible ese horario. Pues vamos a tener la consulta, quien quiera consultar por el parcial, y vamos a tener clase de consulta, el que necesite para el recuperatorio, y vamos a tener
previo al segundo parcial, una consulta que vamos a definir el horario y lo vamos a subir al aula virtual, ¿sí? Consultas del segundo parcial. ¿Queda claro esto en cuanto a horarios y fechas? Cari, la Sí, consulta es virtual, ¿no es cierto? La consulta va a ser virtual, tanto la del 1 como no lo puse acá, pero el 9 está puesto en el aula, es mostración de parcial y consulta. Ya vamos a poner también bien el horario, definir el horario. ¿Sí? Profe, yo tengo, no una duda, pero el otro día viajé a Villa del Rosario y el colectivo Sí. que supuestamente llega en 1 hora y media, tardó 2 horas. Y el colectivo para ir a las 9, no sé, por las Sí. dudas, supongo que somos varios los que viajamos, no Sí. sé si va a llegar puntual a las 9. Bueno, no se preocupen porque nos tenemos que a las 9 encontrar, distribuir en aulas, probablemente empecemos con el parcial 9:30, ¿sí? Pero Bueno. no ponemos 9:30 porque si no llegan 9:30 y nos terminamos de organizar a las 10, ¿sí? No, porque los horarios del colectivo está uno como creo que a las 6, sí, a las 6 y después el de las 7:30. Y bueno, Bien. tampoco ir a las 6 para llegar a las 7:30 a Villa del Rosario u 8. Bien, no se Una hora preocupen, ahí. los esperamos, ¿sí? Porque tenemos en bueno. cuenta ese horario para cuando dictamos las clases presenciales, empezamos a las 9 y a veces están llegando 9:05, 9:10, así que no se preocupen con eso, los esperamos. Bueno, Seguro gracias, hay profe. muchos que viajan de Córdoba. Bueno, y por último, aprovecho para invitarlos a participar de una jornada de inmunología veterinaria que se dicta, una jornada en la cual participan docentes de inmunología veterinaria de todas las facultades del país y también investigadores que trabajan en esta área, en inmunología veterinaria. Esto se va a desarrollar en forma virtual el 18 y 19 de noviembre. Es después de los parciales y recuperatorios, así que si quieren participar, es gratis para estudiantes. Ahí está la página en la cual ustedes pueden obtener la información. Y bueno, hay algunas clases, unas charlas interesantes, hay una mesa sobre reproducción, inmunología y reproducción, hay algunos temas sobre ensayos de vacunas para tuberculosis, hay otra mesa bueno, esto tiene que ver con una red latinoamericana, hay otras mesas de docencia que a lo mejor puedan no interesarles tantos, hay presentación de trabajos de investigación, acá van a estar presentando, Luisina va a presentar un trabajo, Georgina va a presentar un trabajo que está desarrollando en el grupo, hay otra investigadora del grupo que va a estar presentando trabajos que estamos haciendo con calostro. George iba a presentar efecto de vitamina D en células bovinas, Luisina va a presentar un trabajo sobre seroprevalencia de virus Junín, Luisi, corregime, en perros. No, el virus de la encefalitis de San Luis y West de San Nile. Luis. Bien. Son 2 encefalitis zoonóticas. Bien. Y así que pueden ustedes ver qué trabajos se están haciendo en investigación relacionada a inmunología veterinaria y también después va a haber otras charlas como el papel del médico en la pandemia, cómo evaluar la respuesta inmune al Mintox, una serie de charlas que tienen que ver con inmunología veterinaria que si les interesa pueden participar de algunas de ellas. Y lo interesante es que para estudiantes es gratis, así que está bueno que ustedes empiecen a participar en estos ambientes profesionales, donde puedan aplicar lo que conocieron y bueno, algunas cosas puedan serles elevadas aún, pero ustedes van empezando a escuchar este tipo de charlas. ¿Sí? ¿Es virtual? Sí, es virtual, ahí está la página, yo después le voy a subir esta info a aula virtual. Está la página y hay un formulario de inscripción. Para estudiantes es gratis, tienen que subir el certificado de alumno regular. ¿Sí? Es virtual, se pueden conectar a la charla que les interesa, también en esa página está el programa. ¿Sí? Es una invitación porque, bueno, me pareció interesante, nosotros participamos de esta asociación y nos pareció interesante compartirles con ustedes esta jornada que justo está después de que culminan con inmunología, así que van a tener herramientas para entender las charlas y bueno, y se supone que van a estar un poquito más aliviados. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, no sé si hay dudas
consultas. ¿Estás grabando? Sí, ¿Ya está o no? ahí dejamos.